de la Sierra Morena vienen bajando y un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Preguntarles por qué esta hacienda tiene una capilla en una iglesia conformada, estructurada. Es buena pregunta. Las haciendas tradicionales, digamos, o comunes, tenían una capilla fuera normalmente de lo que eran las instalaciones que se llamaban la Casa Grande. Esto sí, estrictamente se llamaría la Casa Grande. ¿Por qué no tiene una capilla así, digamos, con sus torres, su campanario, normalmente? Porque ya hay un cambio en la mentalidad de los propietarios de las haciendas para esa época, ¿sí? Esta es curiosa porque yo en Zacatecas he visto 3 casos de haciendas que son más o menos de la misma época, que no tienen una capilla externa con torres, campanarios y demás, ¿sí? Sino tienen una capilla interna o interior dentro de la Casa Grande, que eso también es una diferencia drástica. De las haciendas. ¿Por qué también no hay una capilla como tal? Porque Majoma no fue una hacienda que tuviera una, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a nivel, un profesor? Cuando no era parroquia, perdón, ¿sí? no era el asunto de parroquia. Seguramente la parroquia, no sé, estaba en Mazapil, no sé, en alguna zona por allá, en donde los clérigos llegaban y ahí sí se establecían, ahí estaba ahora sí la iglesia como tal, como institución. Sí. Y no había, seguramente el padre o el párroco que venía a esta hacienda en particular provenía de algún lado, de Villa de Cos o de Majoma, de Mazapil, probablemente venía de por ahí. Por eso no hay propiamente una estructura. Sí, aparte también recuerden que esta es una hacienda que no inició como tal, sino que inicia como un rancho, que era parte de lo que ya mencionaba el doctor Leonardo. Y por lo tanto pertenecía a otro tipo de territorios, pertenecía a la hacienda de Gruñidora. Entonces lo que muy probablemente dice el doctor, pues el centro o esta capilla o esta parroquia pertenecía a Gruñidora y que de ahí se transmitían para acá, ¿no? El primer dueño de los Díaz Muñoz, Díaz Muñoz. Díaz Ramos. Sí. Díaz Muñoz. Ramos. Ramos es el hijo, el que la hace grande, pues. Ah, ok, sí, los Díaz Ramos. Ellos son, me parece que son presbiterianos, una cosa así, y vienen precisamente de Villa de Cos. Por eso sí es curioso, porque no es común ver incluso motivos tan curiosos como la Virgen de Guadalupe, que esto debe ser mucho más reciente, obviamente, ¿no? O sea, como eran de una iglesia medianamente diferente, católico, pero de otra forma, ¿no? Entonces, por eso sí es curioso, y seguramente algunos después se convertirían o se volverían al catolicismo. Todas las haciendas, eso sí, en esto tiene toda la estructura de una hacienda como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, donde empezamos la entrevista es una de las entradas de campo, que se llaman entradas de campo. Aquí tenemos otra, ¿sí? Y es muy interesante porque si se fijan, o si podemos volver a regresar, estas entradas de campo que dan precisamente desde la zona de San Luis Potosí. No para más lugares, sino para ahí mismo. ¿Cómo se crean los pueblos actuales en los que todos estos pueblos? El rancho que está aquí abajo, ¿cuántos metros de aquí? ¿Cómo se creó? Precisamente por la influencia que este lugar tenía. ¿Dónde estaban los trabajadores? Ahí. Algunos podían ir de qué otro lugar, pues empezaron a aquí mismo se asentaban para algunos hacendados eran muy hábiles e invertían en construirles propiedades. Más o menos, ¿qué papel importante jugaba aquí la hacienda de Majoma con la economía sobre el porfiriato? Pues ya habíamos platicado de eso, ¿no? ¿Qué papel jugaba? El guayule. Y la producción del ganado campo. Como le decían en ese entonces, ganado menor. El ganado menor, que son, por ahí andaban algunas compañeras de mí, que andaban correteando borregos, cabritas. Eso. ¿Por qué, compañero? Porque aquí no tenían 20 cabritas, tenían 20,000, 30,000.
¿Por qué? Porque son los únicos animalitos que pueden comer, además, el forraje de esta región. Ya parece que voy cruzando el puente de Matamoros con rumbo a Valle Hermoso. Se divisan las praderas y 1000 ríos y los cantares de los pájaros hermosos. Adiós Estados Unidos, me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosos, tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó por no saberme comprender. Arriba San Pedro, Coahuila y sus rancheradas, cómo no. ¡Ay, ay! Adiós Estados Unidos, me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosos, tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó por no saberme comprender. Aquí como tal, no sé si esté documentado, si había campesinos, indios o indígenas, ya no. Ya no. Porque ya para esa época literalmente se los habían acabado por completo. Ahora que estamos con los empleados, aquí donde normalmente se quedaban los campesinos, los que se trataban de la tierra, del ganado, de la crianza de animales. Normalmente estaban asentados, algunos hacendados construían casas fuera de lo que era la casa grande, ¿sí? Digamos, los que trabajaban en el campo estaban fuera, ¿sí? Dime, sí. Normalmente, ¿cuánto era la ganancia que tenían un trabajador aquí? A eso sí no lo sé, no conozco los libros de raya, pero te juro que no debe haber sido mucho. Para esa época no debe haber sido mucho. Los explotaban en esa época. Sí, o sea, dependía de, por ejemplo, cuánto les pagaban el jornal, o sea, la jornada, ¿no? El que no creo que haya sido mucho. Entonces nos puede decir que Tiempo de mucho tiempo. Ahorita lo que es un dinero era mucho antes. Digamos, podías adquirir más, pero vamos a suponer, volvemos al mismo caso de lo que estábamos platicando de esto, ¿no? Yo le bendigo a Guayula a ella a cambio de esas cosas, pero ¿quién va a trabajar el Guayula? ¿A quién le va a trabajar? A mí, ¿verdad? A mí me lo va a trabajar. entonces nos podría decir que la Yo se lo voy a contabilidad pagar supuestamente, pero ella va a ir a trabajármelo a mí y yo voy a recibir mucha mayor ganancia. Y le va a salir mejor a él porque ahora yo trabajo Guayula. Exactamente, y además adquiriste ya una deuda conmigo que tienes que pagar. Y tengo que pagar. ¿Y de dónde vas a pagar? Del salario que yo te pago. ¿Eh? entonces nos podría decir que la contabilidad dentro de la hacienda servía como un instrumento de control hacia los peones, ¿no? Un control económico. Era para que no se escaparan y no dejaran las deudas, ¿verdad? Era una forma de mantenerlo. Ahora Sí, para que El control que se tiene con los trabajadores se adquiría a partir de deudas y vivían endeudados toda la vida.
Hay trabajos muy importantes acerca de cómo funcionaba esto de los peonajes o los peones de las haciendas, en la que la deuda llegaba a ser a veces tan grande de un trabajador que se la tenía que heredar a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. Porque ya era una deuda. Porque el señor se moría y la deuda pasaba. el hacendado decía, pues se murió, pero pues él me debe, entonces Tú me pagas. véngase a trabajar. No, que hay que trabajar para pagar la deuda del papá. Y así sucesivamente. Pues era una manera, no era mal pensado, estaba perversamente pensado. ¿Sí? Y aquí, ¿Sí? dentro de la hacienda, ¿qué tan jerarquizada estaba la organización? Jerarquizado, de los niveles. Ajá. Bueno, pues obviamente aquí estaba el dueño, que era el mero mero, ¿verdad? Que fíjate, curiosamente, para esta época, estamos hablando de hace, podemos hacer casi unos 200 años, por ahí. Ya para esta época, normalmente los dueños de las haciendas sí venían a estas propiedades. Durante mucho tiempo se hablaba de que los hacendados eran propietarios ausentes. Muchos vivían o en las grandes ciudades como Aguascalientes, San Luis, uno que otro en Zacatecas. Zacatecas no siempre fue una ciudad de gente muy adinerada del todo, o en la Ciudad de México. ¿Sí? En esta época sí, ya vivían aquí. ¿Quién era el primero? Pues el dueño, obviamente, ¿no? Después venían los administradores, los capataces, los que se encargaban de hacer precisamente todas estas cuentas, de administrar el dinero y de controlar a toda la peonada. ¿Sí? Debió haber un encargado del que mandaba a los arrieros a llevar a las cabritas y a los borregos, ¿no? Y que les contaban, ¿no? Obviamente, ahí les decían, se va a llevar 32,000 borreguitos y los vamos a contar, ¿no? Se va a llevar 27,000 cabritas, se las vamos a contar, se pierde, se la cobramos, se muere, se la cobramos, porque es responsabilidad de usted, ¿sí? Así es como funciona el asunto. Entonces, por decir que nunca pasaba, solamente me encargaba de supervisar el trabajo de los demás. Sí, claro, pero piensa lo que es mantener una propiedad de este tipo. Es caro, ¿no? Muy caro. Para mantener una casa ahorita, imagínense en aquel entonces, ¿no? Imagínense. O sea, mantener una propiedad de estas magnitudes, que a pesar de que es medianamente pequeña, por así decirlo, medianamente. No sé de cuántas hectáreas son. No sé, hay un mapa que está en el archivo de la universidad. O sea, la Universidad La UAS lleva un registro de las No, Majoma. toda la documentación que se generó mientras funcionó como hacienda Guayilera está en la UAS, donada precisamente por ese Mauricio Díaz. Él donó, alguien recuperó ese archivo, toda la documentación, que es una joya, porque toda esa documentación, la gran parte, se perdió durante la Revolución. La Revolución, a pesar de que abrió puertas, todas las haciendas las alcanzaron, todas. La Revolución alcanzó todas. La institución como hacienda se derrumbó con la Revolución. La actividad económica y productiva de México es antes de la hacienda y después de la hacienda. ¿Sí? Porque la hacienda como institución, como les decía, realmente se reconoce ya como tal en los primeros años del siglo XVII, 1600 y algo. Antes se decía que eran como estancias o propiedades. Realmente se empieza a reconocer como tal. Usted nos comentó al principio que era una estancia. Era una estancia. Entonces, ¿desde ¿Sí? siempre ha sido una estancia? No, ¿O hasta al principio fue una ahora? estancia y después se declaró ya como hacienda de Majoma, hacia ¿Y 1860. cómo se convirtió en hotel? Si era una En hotel eso viene después. Lo que quiero es que entendamos primero. Hacienda viene de facere o facere en latín. La facienda o la facere es mi propiedad. Es una palabra que se adopta y se va modificando porque obviamente los primeros grandes dueños de todas estas propiedades en el país, nada más en Zacatecas, empiezan a hablar en la documentación de la hacienda de don Alonso Medina Ramírez, ¿no? ¿Sí? La facienda, o sea, las propiedades que tiene don Alonso Medina. Por, digamos, repetición, empieza a utilizarse la palabra hacienda. ¿Sí? Y hay muchas haciendas. O sea, se llamaba hacienda de minas, por ejemplo, la propiedad de las minas que yo tenía.
la hacienda de beneficio a las fábricas de ese entonces, del siglo XVI, XVII, XVIII y bien entrado el siglo XIX, donde se extraía o se beneficiaba la plata que salía de las minas, y así sucesivamente. La mayor parte de las haciendas, y sobre todo ya como estas, no tenían esta facilidad de, por ejemplo, cultivar, pero había otras maneras. No tengo suficiente trigo a lo mejor. ¿En dónde de esta zona por aquí se cultiva trigo? En los campos. ¿Aquí? ¿Seguro? Aquí no. Pero. Sálganse incluso de todo esto, Concha, todo En las esto. mismas. No.